¿Cómo que no? No es justo que tú ya hayas terminado todos tus exámenes. Uy, los exámenes me hicieron pedazos. Si tuviera que pasar otro, me moriría. En cambio, yo me moriré si no regreso a preparar mi prueba de química. Jean, espera. Jean. ¿Y si te soborno? ¿Dejarías los libros de química por un buen soborno? No. Quisiera hacerlo, pero tú sabes lo que significa esa asignatura. Sí. Significa más para ti que yo, ¿verdad? Tom, ¿por qué te comportas así? ¿Me comporto cómo? Tom Morgan, a veces me frustras tanto que quisiera gritar de desesperación. Bueno, ya sé. Tú gritas, caes en mis brazos, yo te llevo cargando y nos vamos a esa fiesta, ¿sí? Tom, buenas noches. Jean. Hola, Tom. ¿Qué tal? ¿Quieres ir a comer algo? No tengo ganas. ¿Qué dices, Josh? Con la presentación de Tom Rolland y Bruce Carnahan. That's where the fun begins. Nothing can make you angry. You're so relaxed, my friend. Isn't it fun? Isn't it fun? Never in a hurry. No time to be worried. Everything's coming out fine. Isn't it fun? Isn't it fun being Don't just wear your head and get there as you please. Go in the right direction, doing it all with ease. Isn't it fun? Isn't it fun being never in a hurry? No time to be worried. Everything's coming out right. ¿Te lastimaste? No. Cuánto lo siento. Pero no sabía que había comenzado la carrera olímpica. Debió haber tenido cuidado. Sí, claro. Ya voy retrasado y te me atraviesas. Lo siento. Sí. Yo lo siento más. Siéntate, Tom. Gracias, doctor. Y perdón por el retraso, es que una muchacha... No importa. Yo también acabo de llegar hace un momento. Déjame ver. Todd Johnson. Aquí. ¿Cómo vas? Bien, creo. Espero. ¿Cómo me fue? Normalmente una D significa desastroso, pero en este caso es deprimente. No debí pasarte. Vaya.
Te he enseñado varios semestres y creo que te conozco bastante bien. Hasta esta temporada has sido un alumno excelente. Me parece que algo grave te pasa. A ver, ¿qué tienes? ¿Un problema sentimental? No, ese no es el problema. Aunque a veces siento que compito con un libro de química, pero eso no es nada extraño. No han pasado muchos años desde que yo andaba también buscando empleos temporales, preocupándome por los exámenes. Sé que hay 1000 problemas cuando se es estudiante. Sí, eso es cierto. No sé, pero me siento desarraigado. Para empezar, hoy estoy reprobando todas las materias. Con Jean no ando tan bien y me siento alejado de mis padres. No sé qué es. Te diré algo que quizá te sirva. ¿Te acuerdas el año pasado en la clase de humanismo? Viste que cuando un hombre no se realiza a su parecer, al de la sociedad, al de su ambiente, se siente como descontrolado. Se siente apartado, enajenado, sí. Empieza a dudar de todo lo que hace. Pienso que en ese punto te encuentras tú. A mí me pasó lo mismo. Y créeme, el inteligente, el preparado, se forma a sí mismo. ¿Qué quiere decirme? Tom, tú eres inteligente, educado, preparado. Tienes capacidad para convertirte en lo que tú aspiras. Sí. Voy a pensar en eso. Dependerá de ti en lo que te vayas a convertir. Sí, claro. ¿Quién soy? Mira, no estoy de humor para esas cosas. No, dime quién soy. Bueno, eres Simón Bolívar. No, adivina otra vez. Juana de Arco. Tramposo, estabas viendo. No, te juro que no. Oye, ¿y cómo te fue con la prueba más importante del mundo? Por favor, créeme, sí era importante. Me fue bien. ¿Y tú cómo estás? Indeciso. No sé si irme de excursión al Polo Sur o darle la vuelta al mundo en una balsa. ¿Tan mal te fue? Peor. Oye, ¿quieres hacerme un favor? Claro. Acompáñame a la playa esta tarde. Me encantaría. Estupendo. Pero... Comprende. Tengo una junta importante con mi asesor esta tarde y es urgente. Sí, claro, todo es más urgente que yo. Tom, no comiences con eso. Quizá para mañana tenga una estupenda noticia. ¿Cómo qué? Como... Calma, mañana te lo diré. Toda enfermedad tiene 2 factores. Uno es el factor ambiental que ayuda a propagar la enfermedad y el otro es el organismo. Puedo decir que después de viajar por más de 500 universidades y 50 países y charlar con todos los que se autonombran líderes revolucionarios y estudiantes con inquietudes, he llegado a la conclusión de que la revolución que surge hoy en día en educación y sociología no es lo bastante revolucionaria. Parece que trata los síntomas o las manifestaciones superficiales, pero que evade las causas más profundas y los verdaderos problemas. Algunos de ustedes podrán decir, hoy el problema es la ignorancia. Si un hombre supiera la verdad sería mejor. Si conociera algo diferente sería diferente. Por lo tanto, necesitamos tomar en manos todo el peso de la educación y aplicarla. Gogol, el dramaturgo ruso, el autor del Abrigo, dijo, y cito, «¿Cuánta inhumanidad hay dentro del hombre? ¿Cuánta fúrica rudeza en sus refinados, educados, buenos modales? Dios mío, y aún en hombres a quienes el mundo considera nobles y honorables. Una persona educada generalmente lleva en sí ese gran afán de poder, de racismo, y odio, y envidia, y celos, y materialismo, que ninguna cantidad de educación puede eliminar. Ahora bien, los humanistas vienen a decirme, lo que hay que hacer es tomar al hombre, usar sus recursos, educarlo, y todo saldrá muy bien. Pues yo creo que el predicamento del humanista es que el humanista está en un predicamento. Creo que el humanismo es más parte del problema que parte de la solución. Estas personas me dicen que si encontramos una estructura perfecta y metemos dentro al hombre,
podrá ver la realidad, podrá ver que es mejor dar que recibir, mejor amar que ser amado y que todo cambiará. Yo creo que lo que están haciendo es esto: ir por un zorrillo, llevarlo dentro de la casa, cambiarle el ambiente, darle una ducha de tecnología, ponerle un moño color de rosa al cuello, rociarlo de lavanda y llamarlo bella aroma. ¡Claro! El ambiente ya cambió. Se le educó, se le aplicó perfume, pero su naturaleza básica no ha cambiado. Y cualquier campesino puede decirnos qué es lo que sucede cuando un zorrillo se asusta. Lo que la mayoría de la gente trata de hacer hoy es cubrir de perfume sus problemas. Mi tesis es esta: no es suficiente cambiar las estructuras que rodean al hombre sin cambiar a la vez a la persona como individuo. Vamos a la playa. Porque hasta que el hombre cambie individualmente, la sociedad no podrá cambiar colectivamente. Cuando miro la explotación política, económica y social en que vivimos, cuando miro el racismo, el odio, la envidia, los celos que invaden nuestra sociedad, los veo básicamente como problemas individuales. Se convierten en parte del hombre colectivamente y de la sociedad entera. Esta es una razón por la que un hombre que vivió hace casi 2000 años me convence. Hablo de Jesucristo. Y lo que más me atrae de Jesucristo es que enseñó que el problema básico descansa en el individuo y no en las estructuras que lo rodean. ¿Han analizado ustedes la paz? Nunca tendremos paz internacional hasta que tengamos paz nacional. Y jamás tendremos paz nacional hasta tener paz a nivel local. Y jamás tendremos paz a nivel local hasta tenerla en el nivel dinámico individual de las relaciones personales. Y allí es donde creo que Jesucristo es necesario, en el nivel individual dinámico de las relaciones personales. Así, mira. Ahí voy. Oye, Dave, ven acá. ¿Tú hacías esto cuando eras niño? Sí, claro que sí. Fui campeón regional de construcción de castillos de arena. Sí, te lo juro, terminé invicto. Es cierto. Oye, ¿cómo te fue con Morrell? Me dio una D de deprimente. Vaya, ¿tan mal así? Sí, y ni la merecía. Debí reprobar. ¿Sabes una cosa? Antes no me iba tan mal. La verdad es que antes hacía todo mejor que ahora. Pero eso acabó. ¿Acabó? Explícame eso. Pues en la secundaria, ¿sabes? Obtenía buenas notas y también distinción deportiva. Y me entendía con mis padres. Tuve un par de novias y era de los que todo se les facilitaba. Sí, pero no hables como si fueras un fracasado. No, si no es que me sienta fracasado, pero es que ya nada es igual. Siento que voy perdiendo el control. Mis notas han bajado mucho y estoy a punto de reprobar. ¿Cómo vas con G, Andan de pleito. Tal vez sea mi culpa, pero pues tengo la sensación de que ella prefiere el laboratorio a mí. Y luego mis padres me siguen manteniendo, pero
Desde que vivo en la universidad siento que me han olvidado. Siento que lo único que vale en mi vida es lo que pasó hace 2, 3, 4 años. Porque ahora nada me sale bien. Ya sé. Sí, yo también pasé por eso. Pero, bueno, encontré la forma de salir del marasmo. Era como andar a la deriva, sin rumbo fijo. Sí, Walt Morrell me dijo que ese problema tenía que solucionarlo yo mismo. ¿Es lo que tú me vas a decir? No. Porque yo no creo que nosotros podamos solucionar solos nuestras vidas. Sí, ya sé. Vas a decirme que debo dejar que Dios entre en mi vida. Eso ya me lo has dicho muchas veces. Sí, es cierto. Lo he dicho. Y sigo creyéndolo. No, espera. ¡Ay, cuidado con la ola! Oye, viejo, ¿por qué no te vas a acostar? Sí, tienes razón. Muy buenas noches, Tom. Y bien, como saben, por lo general no admito conferencistas de fuera. Sin embargo, debido a la presión popular, invité al señor Josh McDowell a que hable esta mañana. Algunos han visto los carteles sobre sus diferentes conferencias. El señor McDowell es licenciado en Economía, Idiomas y Teología. Ha dado conferencias en más de 500 universidades. Es autor de 2 libros muy populares. Muchos libros. Aquí está el señor McDowell. Cátenlo con cuidado. Es nuestro huésped. Me gusta ser huésped, pero no tienen que tratarme con cuidado. Si tienen alguna pregunta que hacer mientras hablo, no titubeen en interrumpir, yo trataré de contestarles. Lo que quiero hacer en esta clase, ya que es de filosofía, es tratar con algunos de los juicios erróneos que yo tenía sobre el cristianismo, porque creo que los ayudará a evaluar algunas de las cosas que oyen en sus clases. Uno de los primeros juicios equivocados que me había hecho era este. Yo creía que la fe cristiana era una fe ignorante. Pero después de hacer investigaciones vi que básicamente era una fe inteligente. Jamás a un individuo se le pide que cometa suicidio intelectual al tomar una decisión por Jesucristo. Otro concepto erróneo que tenía era en el área de la historia. Tenía la idea de que la fe cristiana era una especie de fe filosófica. En otras palabras, que era una serie de ideas o conceptos en que se creían. Pero después de estudiarla, descubrí que la fe cristiana es una fe histórica. Está basada en la vida de su fundador, Jesucristo, y sobre un evento en la historia, la resurrección. Y esto nos lleva a la pregunta de cómo se define la historia. Pues yo defino la historia como el conocimiento del pasado basado en testimonio. Hay un problema con esa definición. ¿Alguien aquí sabe cuál es? ¿Es fidedigno el testimonio? Eso es. ¿Es fidedigno el testimonio? Entonces tomemos las escrituras. ¿Son fidedignas? ¿Acaso se pueden verificar? ¿Se pueden investigar hoy día? Yo creo que sí. Bueno, está en su derecho, pero... Déjenme darles un ejemplo. En una clase de historia hice el comentario
de que yo creía que había más pruebas de la veracidad del Nuevo Testamento que de cualquier 10 libros de la literatura clásica en conjunto. Y naturalmente el profesor se burló de mí. Yo le dije, a ver, ¿de qué se ríe, amigo? Y me contestó de la audacia de comentar en clase de historia que el Nuevo Testamento es verificable, eso es ridículo. Y verán, a mí me gusta que una persona haga un comentario como ese porque puedo hacer esta pregunta y nunca he tenido una respuesta positiva en ninguna aula. Le dije, dígame, señor, ¿qué clase de pruebas utiliza usted en cualquier obra literaria histórica para determinar su veracidad y exactitud? Y lo asombroso fue que no tenía ninguna prueba para respaldarlo. Yo le dije, señor, yo tengo 3 pruebas. Una es la prueba bibliográfica. ¿Cuál es la distancia en tiempo del manuscrito original a la copia más cercana que tenemos hoy? Comprendan que la literatura en la antigüedad se escribía en material poco durable, así que la copiaban y recopiaban. Por ejemplo, desde el tiempo en que escribió Platón al manuscrito más cercano que tenemos pasaron 1200 años. Del tiempo en que Tucídides escribió al manuscrito más cercano pasaron 1300 años. De cuando escribió Heródoto, el conocido historiador griego, hasta el primer manuscrito que tenemos pasaron 1300 años. Y desde que Aristóteles escribiera su Poética hasta la fecha del primer manuscrito pasaron 1400 años. Pero cuando se trata del Nuevo Testamento, el cristiano se puede ufanar. Por ejemplo, tenemos un manuscrito a los 100 años, los papiros John Ryland, 125 AD. Luego tenemos los papiros Chester Beatty, 155 AD. Después los papiros Bodmer II, 200 AD. Estos contienen varias porciones de las Escrituras. Por lo tanto, tenemos más evidencia dentro del factor tiempo que casi cualquier 10 obras clásicas de literatura en conjunto. La otra prueba que existe es esta. ¿Cuántos manuscritos tenemos? Les diré, mientras más manuscritos se tienen, más fácil es reconstruir el original y cotejar cualquier inexactitud. Veamos las fuentes seculares. De Platón tenemos 7 manuscritos. En otras palabras, todo lo que hay en la biblioteca de esta universidad sobre Platón viene de uno de 7 manuscritos. De Tucídides 8, de Heródoto 8. Todo lo que hay en esa biblioteca sobre Aristóteles y su Poética viene de uno de solo 5 manuscritos que se hicieron 1400 años después de su muerte. Pero cuando se trata del Nuevo Testamento, tenemos más de 14,000 copias. Creo que las pruebas de que el Nuevo Testamento es digno de confianza son tanto más sólidas que las de cualquier obra literaria de la antigüedad. Sí, pero suena lógico. Claro que suena lógico, Tom. No lo escucharían por todo el país si no sonara Está lógico. bien, eso lo entiendo, pero es demasiado autosuficiente. Nunca se confundió, ni cuando Jeff le hizo esa pregunta. Tal vez deba reevaluar tu última calificación en lógica. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque una de las primeras cosas que dijimos fue que una cuidadosa construcción de una premisa en cualquier argumento sirve para confundir. Cierto. Entonces McDowell nos embaucó. En cierto modo. Se basó en varios puntos de aceptación mutua, cosas que él dio por hecho y nos pidió que tomáramos por un hecho. En eso basó su tesis. Fue claro, lógico y difícil de atacar. Tu pregunta no le hizo mella. Él quería que alguien la hiciera. Sí, pero ¿sabe algo? Cuando terminó nos dejó mucho en qué pensar. Pueden pensarlo, pero no se dejen convencer. ¿Recuerdan lo que hablábamos ayer? Que el hombre inteligente y culto se vale por sí mismo. Lo importante es lo que lleva adentro, no la posible verdad de un libro escrito hace casi 2000 años. Sí, es cierto. Sí. Dios santo, qué susto me Lo diste. siento. No importa. Oye, tengo magníficas noticias. Ah, qué bueno, me hacen falta buenas noticias. Muy bien. Mandé mi solicitud para estudiar 1 año en Europa. ¿Ah, sí? Y me aceptaron. ¿No es extraordinario? Sí, naturalmente que debe ser extraordinario. Tom, creí que te daría gusto por mí. Sí, sí, claro que me da gusto. Tú te vas a ir y es probable que no te vuelva a ver jamás. Pero ni siquiera sabía que había solicitado esa beca. Tom, hemos platicado cientos de veces que quiero hacer una carrera. Y este viaje es una fantástica oportunidad para mí. Ah, claro, una oportunidad para ti. Pero ¿qué hay de lo nuestro? Esto no significa que no te quiera mucho. Pensé que estarías feliz por mí.
No creí que te comportarías como un niño de primaria. ¿Cómo que como un niño de primaria? Entiéndelo, el que te vayas fuera un año es buena noticia. Tom, si lo vas a tomar así, francamente no tengo interés en discutirlo contigo. Y ahora, si no te molesta, tengo que acabar un experimento. Está bien. ¿Qué tal? Hola. ¿Llegaste a tiempo a cenar? No te vi. No fui. Salí a caminar. ¿Qué le sirvieron? Carne dudosa y papas fritas refritas. Si prefieres el último Playboy, con gusto te lo consigo. No, gracias. McDowell fue hoy a la clase de Morrell. ¿Morrell fue quien lo invitó a ir? Sí, nos habló y ocupó todo el tiempo. ¿Y qué te pareció? No sé. Algunos se impresionaron mucho con las cosas que dijo. Pero después hablé con Morrell sobre lo que McDowell dijo. ¿Eh? Pues lo hizo pedazos. Fíjate, McDowell usó uno de los trucos más viejos. Admito que lo hizo bastante bien, pero... Verás, inventa una premisa. Y luego, con lógica, utiliza esa premisa para ventaja propia. Y después, cuando ya te tiene enredado, te atrapa. ¡Mi último examen semestral! ¡Ya terminé! ¡Me siento feliz, con ganas de llorar! ¿Dices que quieres llorar? Pues llora por eso. Tom. ¿Por qué? Hola. El cordón. No, el cartel tiene que ser falso. ¿Ya viste? Resurrección, falsedad o verdad histórica. Sí. Vamos a ver. McDowell inventa una premisa. Luego, con lógica, utiliza esa premisa en ventaja propia. Y luego... ¿sabes? Sí. Creo que se me olvidó el resto de mi clase de lógica. Sí, yo tengo que irme. Hasta luego. Oigan, ¿qué es lo que pasa? Hola, Tom. ¿Cómo estás? Salúdame. Bien. Estábamos hablando de la conferencia de McDowell ayer. Le decía que aunque en base a la lógica estoy en desacuerdo, no quiero decir de ningún modo que no crea en Jesús, porque sí creo en Él. A mi propio modo tengo fe. Creo que Jesús vivió y que fue un hombre bueno. Y que dijo cosas bastante profundas. Sí, pero McDowell no va a aceptar su actitud. Su tesis es que Jesús aseguró que era y es el Hijo de Dios. Las alternativas son que o Jesús era lo que decía que era, o era un mentiroso o un loco. ¿No es esa otra de las trampas de McDowell? Tom, a veces me pregunto si me escuchas. Te diré algo. Si la lógica de McDowell te molesta, tienes que ir tras otra dosis. Ve a su conferencia esta noche y hazme un trabajo sobre las fallas de su tesis. Pero... Escucha. Si es aceptable, te aumentaré la calificación a C. De acuerdo. Hace varios años decidí rebatir el cristianismo.
Uno de mis héroes era el doctor Simon Greenleaf. Era el famoso real profesor de leyes en Harvard. Fue él quien hizo famosa la escuela de leyes de Harvard. Era un hombre muy escéptico y callaba a los cristianos en su clase. Un día lo retaron a que tomara las leyes de la evidencia legal y las aplicara a la resurrección. Era un buen reto, y tras mucho convencimiento aceptó. En el proceso se volvió cristiano, y llegó a la conclusión de que la resurrección de Jesucristo es uno de los hechos mejor fundamentados según las leyes de la evidencia legal administradas por las Cortes de Justicia. Quisiera compartir con ustedes algunas de las cosas que yo encontré cuando decidí rebatir el cristianismo. Vamos a ver algunas de las cosas que tuvieron lugar durante la primera Pascua. Primero, era una tumba de roca sólida, una tumba nueva labrada en la roca, con una entrada de 1,20 m, 1,5 m. Segundo, la mortaja, que pesaba más de 45 kilos. Sabrán que el cuerpo de Cristo fue preparado según las costumbres de amortajar a los judíos. Tercero, una enorme roca se colocó en la entrada de la tumba. Varios profesores me escribieron después de oír mi conferencia. Habían ido a Israel, eran ingenieros y calcularon el tamaño necesario de la piedra. Y dijeron que tenía que pesar entre 1,5 y 2 toneladas para cubrir una puerta de más o menos 1,5 m. La siguiente precaución, una unidad de guardas romanos o custodios fue colocada en la entrada de la tumba. Ahora, una unidad de guardas consistía de 4 a 16 hombres. Cada uno estaba entrenado para proteger 2 metros cuadrados de terreno contra todo un ejército invasor. Luego colocaron un sello sobre la piedra. Ese sello representaba el poder y la autoridad del Imperio Romano. Ahora veamos la situación después de la resurrección. Primero, el sello estaba roto. Ahora, cuando se rompía ese sello, la FBI, la CIA y todo el Imperio Romano se dedicaba a buscar al culpable. Y cuando lo encontraban, automáticamente lo crucificaban boca abajo, proporcionándole una muerte espantosa. Segundo, la piedra estaba rodada cuesta arriba y separada de todo el sepulcro, no solo de la entrada. Luego, lo de la unidad de guardas. Si uno de esos hombres se dormía o fallaba en cualquier forma, no era el único al que mataban. Tenían que morir los 16 por el error de un solo hombre. Luego hay este otro problema. La tumba no estaba vacía. Pedro y Juan entraron a la tumba. Dice que Juan se asomó, vio donde el cuerpo de Cristo había estado, y allí estaba la mortaja, la venda de la cabeza en su lugar, la del cuerpo también, un poco aplanada, pero vacía. El cuerpo de Cristo la había atravesado hacia una nueva existencia. Algo pasó hace casi 2000 años que aún afecta al mundo, y deberían ver algunas de las teorías que ciertas personas tratan de ofrecer para desacreditar la resurrección. ¿Qué les parece esta? Las mujeres se equivocaron de tumba. No, en serio, aunque era una necrópolis privada, vieron el cuerpo de Cristo, prepararon todo y se equivocaron de tumba. Pero entonces tenemos que decir que los hombres se equivocaron de tumba. Y los judíos se equivocaron de tumba. Y los romanos se equivocaron de tumba. Se necesita mucha fe para creer eso. Más de la que yo tengo. Esta es peor. A esta le llamo la super teoría. Escuchen bien. La verdad es que Jesús no murió. En otras palabras, se desmayó, perdió algo de sangre, lo pusieron en la tumba, volvió en sí y salió a conquistar el mundo. Esto es lo que dicen que tendría que haber pasado. Lo clavaron de las manos y los pies, subieron la cruz y la dejaron caer en un hoyo y lo crucificaron. Eso no lo mató. Los soldados vinieron, le enterraron una lanza en el costado y los testigos dicen que agua y sangre salieron separadas. Aún una enfermera sabe que eso es síntoma de muerte. 3 verdugos profesionales firmaron el certificado de defunción. Todos se deben haber equivocado. Lo bajaron, lo envolvieron en 45 kilos de tela y especies, como respiró quién sabe. Lo metieron en una tumba, cubrieron la entrada con una piedra de 2 toneladas, la sellaron y pusieron una guardia romana. Esa tumba, en vez de matarlo, lo curó. Así que debió haber brincado, saltado hasta la puerta, empujado a un lado la piedra, atado a los guardas con su mortaja, y luego se le apareció a sus discípulos como el Señor de la Luz. Hay muchas otras teorías, pero casi todas con el mismo tipo de razonamiento. Yo estoy convencido de una cosa, que los argumentos que refutan la resurrección de Cristo son más difíciles de creer que los argumentos que la sostienen. Todo lo que he explicado aquí hoy está totalmente comprobado en mi libro y pueden cotejarlo. Algo pasó hace casi 2000 años que sigue afectando al mundo.
Algo pasó que hizo que la vida de 12 hombres se trastornara totalmente. 11 de ellos murieron a muerte de mártires por una cosa, una tumba vacía. El cristianismo es una religión incorpórea. Si hubiera habido un cuerpo, no existiría el cristianismo. ¿Cómo está el rey de la velocidad? Aún vivo. Oye, ¿crees que este libro pueda mejorar mi ciclismo? Pues puede mejorar tu actitud y tu vocabulario. ¿Y si Jesús no murió ahí, cuándo murió? No, Jesucristo vive aún. Y ese mismo poder que sacó a Jesucristo de la tumba está hoy a nuestra disposición para cambiar a todo hombre y mujer en este mundo. Pruebas que exigen un veredicto. No entiendo. No veo cómo se puede probar la resurrección científicamente. Josh McDowell. Tom Morgan. Tom, gusto en conocerte. Dio una conferencia en mi clase de filosofía. No quisiera molestarlo. No, no es molestia. Trae una silla, siéntate. Gracias. Mire, he estado leyendo su libro y puede parecerle una pregunta estúpida, pero ¿puede probar la resurrección científicamente? No creo que el enfoque esté en la ciencia. Es muy difícil probar algo sobre una persona así en la historia. Creo que necesita entender la diferencia entre los métodos científico y legal de determinar la verdad. ¿Cómo? No, explíqueme. El método científico se basa en mostrar que algo es verdad, repitiendo el evento en presencia de la persona que duda del hecho. En otras palabras, la verdad de una hipótesis se comprueba mediante experimentos controlados. ¿Quiere darme un ejemplo? No acabo de entender. Supón que yo digo, el jamón flota, y tú dices, yo no lo creo. Te llevo a la cocina, en una situación controlada, ponemos 10 centímetros de agua en una olla a 28 grados, y comienzo a repetir el evento, plunk, 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 y después de 100 veces, llegamos a la conclusión de que el jabón flota. Ahora, si ese fuera el único método, Tom, de determinar qué es o qué pasó, no podrías probar que fuiste a tu primera clase esta mañana. No podrías ni probar que fuiste a la clase donde di la conferencia, porque no se puede repetir en una situación controlada. Sí, parece lógico, claro. Existe el otro método que se llama método legal. El método legal se basa en testimonios. En otras palabras, se llega a un veredicto basándose en la eficacia de la evidencia. Son necesarias 3 cosas. Ellas son testimonio oral, testimonio escrito y pruebas materiales, tales como una pistola, un cuchillo, un libro de texto, etc. Usando ese método, podrías probar que estuviste en la primera clase esta mañana. El profesor te recuerda, tus amigos darían testimonio, tienes tus apuntes en tu propio puño y letra. Ahora, el método científico no es apropiado para contestar o refutar preguntas como ¿George Washington existió? ¿Martin Luther King fue el líder de derechos civiles? ¿John F. Kennedy fue asesinado? ¿Quién fue Jesús de Nazaret? ¿Resucitó Jesús? Estos eventos no pueden repetirse en una situación controlada. Así que la pregunta, ¿es la resurrección científica o puede probarse científicamente? No puede hacerse. Tienes que aplicar el método legal, que está basado en testimonio. Bueno, ¿y estos hombres que dieron su testimonio no pudieron equivocarse? No lo creo. Escucha, eran 12 hombres, Tom. Y 11 murieron una muerte de mártires por una cosa. Una tumba vacía y las apariciones de un hombre llamado Jesús de Nazaret. Ahora, hay quienes me han dicho, mire, muchas personas han muerto por una mentira. Sí, pero creyeron que era la verdad. Si la resurrección fue una mentira, estos 11 hombres lo sabían y lo escribieron como testigos oculares. Y con excepción de 40 días antes de la ascensión, vivieron, caminaron y comieron con Jesús.
Así que si la resurrección fue mentira, estos 11 hombres lo sabían. Entonces hay que decir que no solo murieron por una mentira, sino que sabían que era mentira. Y te reto a que encuentres a 11 hombres en la historia que hayan muerto por una mentira a sabiendas de que era mentira. Ellos firmaron su testimonio con sangre, pasaron la prueba de la muerte para probar su veracidad. En realidad prefiero creer su testimonio que el de mucha gente que conozco, que no quiere ni cruzar la calle por sus creencias, mucho menos morir por ellas. Oye, ¿entendiste lo que te dije? Pues, más o menos. Esta noche daré otra conferencia. ¿Por qué no vas a escucharla? Y después, si tienes preguntas o algo, ve a verme, con gusto las contestaré. Gracias. Hasta luego y gusto en conocerte. Ya sé que tomé su clase de lógica y traté de recordar los principios cuando oí a McDowell hablar, pero no puedo encontrar fallas en su planteamiento. Tom, estás confundiendo esto con lo que en el fondo te preocupa. O tal vez has perdido el sentido de proporción. Tal vez sea porque vas en contra de ti mismo. Tom, no te juzgues duramente. Eres inteligente y capaz. Oye, Tom, escucha esto. Yo también caí en la trampa de McDowell. Pero cuando te pones a pensar en que está hablando de algo que pasó o no pasó hace 2000 años, ves que no vale la pena preocuparse. ¿Qué importa si Jesús volvió de entre los muertos? ¿En qué puede afectarnos? Tom, hazte un favor a ti mismo. El semestre ya terminó. Sí. No tienes que estudiar para el lunes. Descansa el fin de semana. Ve a la playa. Lleva a Jean al zoológico. Trata de alejarte de la presión. Y te daré una A por ir a la conferencia de McDowell. Estupendo. Hablando de Jean, ahí viene en persona. Uy. Hola, Jean. ¿Buscas Hola. a Tomás el Pensador? Sí. Jeff, te invito a otra taza de café. No, gracias, doctor. Ya tomé mucho. No has tomado mucho. ¿Eh? Tiene razón, doctor. Me muero por otra taza. ¿Qué tal? Hola. ¿Cómo estás? Con muchas cosas bailándome en la cabeza. Yo también. ¿Vamos a algún lado a charlar, Tom? Claro. Te quiero comentar lo de Europa. ¿Qué has decidido? Que me voy a ir. Es una oportunidad demasiado buena para desperdiciarla. Ya sé lo que piensas, pero tienes que entender que significa mucho para mi carrera y para mi vida. ¿No te importo yo, entonces? Tom, si es sincero nuestro amor, durará un año, aunque yo esté en Europa. ¿Tú crees? Bueno, tal vez dependa de ti. ¿Estás listo para hablar de ello? ¿Hablar de qué? De lo que sea que te está inquietando. No sé. Todo me está saliendo mal. Jean quiere irse a Europa. Walt Morrell me anima, pero... ¿Qué? No me siento bien. No sé. Dave, te juro que ya no sé ni qué hacer.
Sí, ya sé, te entiendo. Sé cómo nos puede deprimir una situación así. Sí, pero tú no tienes ese tipo de problema. Si tan solo... Si quisieras escucharme, podría decirte por qué no tengo ese problema. Por favor, otra vez vas a empezar a hablarme de Dios. Si alguien llamado Jesús volvió a la vida hace 2000 años, ¿eso qué importa? Sí, yo creo que sí importa muchísimo, Tom. Yo no puedo creer que Jesús haya sido solo un gran hombre o un gran maestro. El hecho de que haya vuelto a la vida es prueba de que es hijo de Dios. Y porque lo es, tiene el poder de entrar en nosotros y cambiarnos del interior hacia el exterior. Mira,